senador del Partido Colorado y candidato a intendente de Canelones, Adrián Peña. Buenos días y primeramente, ¿cómo estás viendo esta situación de emergencia sanitaria y económica, no? Bueno, muchas gracias por la invitación, buen mediodía. Recién comentábamos fuera del micrófono, creo que la gente está teniendo un alto nivel, digamos, de acatamiento a lo que vienen siendo las sugerencias del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Creo que sí que es bien importante que hagamos caso, que es bien importante que cuidemos las distancias, ¿no? No se trata de aislamiento, se trata de mantener distancia entre nosotros en los diferentes contactos y bueno, de también continuar teniendo cuidado con lo que son las normas de higiene y demás. Así que bueno, creo que eso es lo importante, llamar a todo el mundo a cumplir, a acatar, a tener esta disciplina. Esto es lo que llaman los especialistas una vacuna física, ¿no? Ya que no tenemos biológica, la forma de vacunarnos es esta de estas cuarentenas, en algunos casos obligatorias para quienes tienen el virus o están o han estado en contacto con personas que lo tienen, y el resto cuidarnos de forma tal de que la enfermedad no se propague, ¿no? Creo que vamos a hacer caso y creo que la sociedad está cumpliendo, ¿no? Hablábamos recién, por suerte la gente se está quedando en sus casas, está haciendo lo que están indicando las autoridades. En algo que es muy nuevo, ¿no? Donde cada 12 horas recibimos un parte. Es como si tuviéramos a alguien en el CTI y cada 12 horas recibimos cómo viene avanzando. Entonces, cada 12 horas, cada 24 horas la información se actualiza y la toma de decisiones también va en base a esa información. Hay cosas que son nuevas. Por ejemplo, ayer escuchaba, el virus se suponía que era pesado, no sé cómo lo explican los científicos, entonces en el aire caía rápidamente y no había propagación por el aire. Ahora dice que el virus puede estar 3 horas en el aire. Eso cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que se hablaba de que usar los tapabocas no tenía mucho sentido a menos que tuvieras el virus, quizá ahora adquiera sentido porque puede haber en el aire ese virus. Entonces hay que saber que estamos aprendiendo a medida que el virus avanza, que avanza en todo el mundo, que no hay literatura científica sobre esto porque es nuevo y que entonces tenemos que irnos adaptando y que seguramente capaz que lo que hoy convenía hacer no sé lo que conviene mañana, ¿no? Entonces ese monitoreo y tomar decisiones y estar rápido de reflejos me parece que es lo que va a venir en este clima de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo has visto las medidas anunciadas por el gobierno y cómo verías la posibilidad de una cuarentena obligatoria? Bueno, arrancando por lo último, la cuarentena obligatoria es una dificultad notoria, complicaría mucho, sobre todo digamos, sería un trancazo muy importante en la economía con consecuencias impredecibles, ¿no? Porque, bueno, aumentaría los números de seguro de paro, muchas empresas obviamente van a tener dificultades importantes, eso supone la quiebra de algunas empresas que hoy están con dificultades, quiere decir que cuando termine el seguro de paro, bueno, la gente se va a encontrar con menos fuentes de trabajo que antes de esa cuarentena general obligatoria. También va a disminuir muchísimo la recaudación, de hecho está pasando, pero se va a aumentar y las erogaciones, los gastos del Estado van a aumentar de manera exponencial. Entre lo que tiene que ir a los seguros de paro y lo que tiene que ir obviamente a la inversión que se está haciendo en materia de salud para enfrentar la epidemia, me parece que puede ser muy grave, pero es una decisión que en todo caso va a haber que tomar si es que los indicadores lo recomiendan, ¿no? Si el modo de parar la expansión es esa, cada país ha tenido su librito en esto, ¿no? Yo he estado leyendo mucho y veo que de acuerdo a la realidad, a la idiosincrasia y a las características, cada país toma sus decisiones de acuerdo a los elementos, a los medios que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, China, al ser un gobierno, digamos, con una fuerte presencia militar y policial y con un adoctrinamiento muy importante de su ciudadanía, pudo aislar 50 millones de personas. Las aisló, controló el virus, ¿no? Y hoy ya están reiniciando casi que la vida con normalidad en China. Pero eso se puede hacer en un país con las características de China, ¿no? Con un gobierno que tiene herramientas y que tiene, donde aquí, por ejemplo, está consagrada la libre circulación de las personas. Entonces, a menos que la ley cambie mañana,
se exhorta a las personas a quedarse en la casa, se recomienda, pero no se los puede obligar, digamos. Claro, claro. En China es diferente. En Rusia fueron también por un gran control, habían sido exitosos hasta las últimas horas, pero en Inglaterra, por ejemplo, que es un país que está acostumbrado a lidiar a lo largo de su larga historia con epidemias, bueno, lo van manejando. La teoría es, el virus sí o sí va a llegar. Sí. Es una teoría medio darwiniana, ¿no? Sí, o sea, sí. que evolucione. Que evolucione, claro. Han sido muy criticados también, ¿no? Han sido muy criticados. Es decir, ellos manejan, decir, bueno, esto es algo que la población joven lo va a tener, pero después va a quedar inmune. Exacto. En todo caso va a ser afectada una población digamos, de adultos mayores que, bueno, tal vez perdamos un 10% de la población en esos adultos mayores, pero... También está que ellos tienen la posibilidad de atenderlos, es decir, tienen un sistema preparado para atender muchos casos y para dar respuesta a muchos casos que no la tenemos nosotros, por ejemplo. Digo, porque tiene un sistema más avanzado en esa materia. Entonces, ellos dicen, gradualmente van a ir apareciendo los casos, los vamos analizando, los vamos atendiendo, y como ya el que lo tiene va a ser inmune, no lo va a tener de vuelta, vamos a ir tratando el problema. Entonces, cada lugar tiene, digamos, en México, por ejemplo, no hay ningún control, no hay ningún plan, no hay nada, ¿no? Que ha sido muy criticado el presidente por eso, pero hace poco ustedes vieron un festival de rock con más de 40.000 personas en México, y hoy por hoy no hay ninguna medida especial, digamos, diferente en todo el país para controlar la pandemia. Quiero decir, cada país va reaccionando de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su idiosincrasia y de acuerdo a lo que puede hacer. Yo creo que hay que confiar en las autoridades. Hoy el gobierno está diciendo que, de acuerdo a la etapa de la epidemia en que estamos, está tomando las medidas que tiene que tomar. Si bien se han adelantado algunas a la etapa, bueno, en fin, el aumento de los casos, hay que ver qué pasa con el fin de semana. Le tengo miedo a un fin de semana tan lindo, ¿no? Claro. Donde quizá alguno... Porque empezamos a convivir con esto, y como somos todos los seres humanos, ya estamos bajando de repente la guardia, y ya no tenemos el mismo cuidado que hace 3 o 4 días. Pero el aumento en los casos, si uno lo ve, fue de 26, ¿no? Hace 3 días, hace 2 fue de 15 días y luego 16. Como que, si uno lo ve ahí, hay una especie de baja y meseta en cuanto al crecimiento de los casos. Capaz que esta noche vemos los números y creció exponencialmente, y le tengo miedo, digo, este fin de semana. Creo que el crecimiento estaba previsto fuera de más casos, y que este fin de semana tendríamos que tener mucho más casos que estos 110 que se anunciaron anoche. Por lo cual, por ahí las medidas están dando resultado y por ahí se está pudiendo contener. O sea, no me quiero precipitar, pero como digo, hay que esperar a que los datos vayan llegando, y de acuerdo sobre la que tomar decisiones. Si se toma una decisión de cuarentena general, bueno, va a ser perjudicial económicamente sin duda, pero la prioridad 1 obviamente es la salud. Entonces habrá que ver después cómo solucionamos el tema económico, que no va a ser menor, porque también el tema económico incide mucho sobre la vida de las personas, ¿no? Sin duda. Pero bueno, y en cuanto a las decisiones en materia económica, yo las comparto absolutamente, en el sentido que tengo una cosa muy clara, y es que uno, desde el Estado, debe generar justicia, o debe atender con equilibrio, focalizando las cosas. Es decir, las políticas sociales se hacen desde el gasto, no desde la recaudación. Entonces, por ahí se pidió que no se aumentaran las tarifas, por ahí se pide una baja indiscriminada en determinados tributos, en fin. Bueno, creo que eso podría ser hasta injusto, porque si vos no le aumentás la tarifa, no le vas a aumentar la tarifa al que tiene su casa en Carrasco, no le vas a aumentar la tarifa a un millonario. ¿Y qué sentido tiene? El sentido es justamente utilizar los recursos y focalizarlos donde más se necesiten, sea el área que sea. No la baja indiscriminada de la que se beneficia a toda la población, cuando hay población claramente que necesita más que otra la ayuda del Estado. Entonces a mí me parece que focalizar los lugares es bien importante. Y después hay algunas cosas que hay que tenerlas claras también. Porque yo soy empresario, ¿no? Entonces conozco muy bien a la gente de mi palo. Y... te invitan siempre a los velorios, nunca a las fiestas, ¿no? Entonces, hay que tener algunas cosas claras. Por ejemplo, yo como empresario, para no hablar de otros, tengo que pagar en estos días BPS y DGI, pero lo que voy a pagar es por lo que generé en febrero, en la que no hubo ningún efecto de este tipo. Entonces, yo ya generé
ya cobré el IVA, por ejemplo, de todo lo que vendí en febrero y lo tengo que pagar ahora la semana que viene. Todos mis empleados cobraron su sueldo y yo le retuve el dinero que tengo que pagar al BPS. Es el dinero de trabajadores, no más el aporte patronal, pero la retención la hice, ese dinero está en mi poder y yo lo pago ahora el viernes. Es decir, el vencimiento de abril puede serle complicado, porque ya nos agarra con 15 días de complicaciones, digamos, comerciales, económicas, desde que se detecta el primer caso, que fue el 15 de marzo. Pero 15 días de marzo trabajamos con normalidad. Quiero decir esto porque las alarmas se encienden siempre, pero en realidad tenemos que ir acompañando las medidas en la medida que se van dando las circunstancias. Entonces, ¿por qué diferir el pago, sin ser a los pequeños, ¿no? A los muy chicos que están muy apretados? ¿Por qué diferir el pago, como piden los empresarios del BPS de marzo? No tiene mucho sentido, porque esa plata se generó en febrero, lo mismo que la DGI. En abril, veamos, hubo 15 días de actividad normal. Entonces, bueno, pueden pensarse en algunas quitas, en algunas cosas, pero la realidad es que todavía no llegamos a esa instancia. Entonces, digo, hay que irlo viendo, ¿no? Y hay que ir viendo las medidas de acuerdo a cómo las cosas se van dando. Como decías recién, creo que fue, no recuerdo si fue fuera de micrófonos, hay una gran cantidad de personas que trabajan en la informalidad. Esa tiene que ser la prioridad. Se calcula un 25%. Ahí está, los formales, bueno, estamos hablando de una crisis, ¿no? Entonces, los formales, mal o bien, si van al seguro de paro, van a tener su ingreso. No será el mismo, yo lo sé, pero tienen su tranquilidad, ¿verdad? Entonces, las personas que van al seguro de paro es una dificultad para el Estado porque va a aumentar, ya estamos hablando de 40.000 pedidos de seguro de paro, va a aumentar mucho la erogación por parte del Estado, es decir, de todos nosotros para poder cubrir los seguros de paro, pero tienen esa tranquilidad, que no la tiene el informal. Entonces, vayamos primero por los sectores realmente vulnerables y luego, si es que esos seguros de paro terminan en desempleo, habrá que atracar en esa zona. Pero me parece que es muy importante focalizar y priorizar, que en definitiva esa es la tarea siempre de un gobierno, ¿no? Focalizar y priorizar, porque los recursos van a ser siempre escasos, aún en tiempos de bonanza. Entonces uno tiene que tener muy claro qué es lo primero cuando gobierna. Y me parece que en ese sentido las medidas van en el buen camino. Perfecto. Y en este marco parece que las elecciones departamentales ya quedaron en un segundo plano. Bueno, mirá, aprovecho a hablar de eso. Justamente ahora, en la previa que... Digo, sí. para contextualizar. Digo, sí, claro. Sos candidato a la Intendencia de Canelones. Sí, además. Justamente estaba en comunicación con compañeros de todo el país, del Partido Colorado, y justamente hoy les estaba informando del estado de situación en cuanto a la decisión de la postergación de las elecciones. El lunes próximo, a las 4:30 de la tarde, se va a dar una reunión en el Palacio Legislativo de los coordinadores de bancada del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio, con los líderes de los partidos políticos. Allí va a estar Sanguinetti por el Partido de Colorado, los líderes institucionales, Javier Miranda por el Frente Amplio, Abdala por el Partido Nacional, y Marini Ríos. Y ahí se va a tratar de encontrar una solución a la postergación de las elecciones. El sentido común hace pensar que las elecciones deban ser postergadas, porque en base a estas medidas parece poco lógico. Ya no solo la elección del 10 de mayo, que no sé cuál va a ser el estado de situación, pero el 10 de abril, por ejemplo, el viernes de Semana del Turismo, vence el plazo para la presentación de listas. Lo cual, como todos sabemos, lleva un movimiento de personas, de llevar las listas, de ir a la Junta Electoral de Canelones, de presentarlas allí. Hay 30 municipios, no es una elección con pocas listas como la de octubre, es una elección con muchas listas en lo departamental, pero muchas listas en lo local. Pero además de decir, pensar en este momento de movilizar a todo el país... Exactamente, es impensable. La Corte Electoral además emitió un comunicado, lo hizo público el lunes pasado, informa que no se encuentra en condiciones de cumplir con los plazos dadas estas medidas. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una restricción bien importante. La Constitución, el artículo 77, es muy clara y establece la fecha de las elecciones, y desde el punto de vista formal ha costado encontrar una solución a esto. La ley interpretativa, que es la posición del doctor Rizzo, nosotros creemos que no es de recibo, porque si la Constitución Claro, porque se dice que una ley interpretativa no puede modificar la Constitución. No, claro, la ley puede interpretar algunas cosas, pero no puede interpretar que la Constitución cosas tan claras. La Constitución dice las elecciones son el segundo domingo de mayo, ¿qué va a interpretar?
podrá inventar, pero Ahora, no interpretar. Pero hay otra que habla de crisis o eventualidad de crisis. El punto es que el artículo 44, por ejemplo, habla de la importancia y la obligación del Estado de cuidar la salud de las personas, pero de todas formas lo que se haga, lo que se legisle, no puede ir nunca en contra de otro artículo de la Constitución. Entonces allí tenemos un problema importante. La solución que se está encontrando, a la que estamos arribando, ¿no? Porque la Constitución uruguaya es lo que se denomina una Constitución rígida. Quiere decir que cualquier cambio debe siempre pasar por el filtro de la población. Cualquiera de los mecanismos que existen para reformar la Constitución terminan indefectiblemente en el plebiscito, en la consulta popular. Claro. En otros países no es así. En Uruguay es una Constitución rígida. Sí o sí cambiar la Constitución, que es el único modo, no hay forma de cambiar las elecciones si no es cambiando la Constitución, necesita la aprobación del voto popular. Entonces lo que se está planteando como aproximación, que es lo que definiremos el lunes próximo, es una ley constitucional que surge de un amplio acuerdo político, que tiene que tener más de 2/3 del Parlamento Nacional, por eso la reunión con todos los actores sería una ley respaldada por el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, mínimo. Esa ley constitucional trasladaría las elecciones y sería plebiscitada junto con la elección departamental, que estaría siendo en el mes de noviembre. Entonces la idea es llevar a noviembre las elecciones, el segundo fin de semana, creo que es el 8 de noviembre, y ahí a la vez que se elige intendente, alcalde, ¿no?, se vota la reforma, que al tener una amplia base de apoyo político se da por descontado va a ser positiva. Es la solución más próxima a la realidad que se ha viene acordando. Las demás necesitan plebiscito antes. No tiene sentido si postergar la elección porque no querés movilizar gente, no la vas a mover para... Entonces, esa vendría a ser la solución que estaríamos por acordar el lunes próximo si no pasa nada. Este lunes estamos hablando. Este lunes. De todos modos, no es la solución ideal, no hay nada, porque ahí van a quedar autoridades, entre comillas, de facto, ¿no? Claro. La prolongación de los alcaldes, la prolongación de los intendentes, hasta que esta reforma quede validada y blanquee esos meses en los que van a ser autoridades sin un respaldo constitucional, digamos. Claro. Pero no hay otra. No hay otra, digamos, no hay otra. Claro. En el momento actual no hay otra. Quizás haya que prever esto para otras circunstancias. No, el constituyente nunca lo previó, ¿no? E incluso, debo ser honesto, el Frente Amplio ahora ha acordado hablé con Javier Miranda ayer, ha acordado una posición en este sentido, pero dentro del Frente Amplio habían actores relevantes como Daniel Martínez que querían hacer las elecciones sí o sí. Y pasa dentro de mi partido, hay candidatos, sobre todo en el interior, que hasta hoy de mañana se comunicaron conmigo y entienden que la elección debe desarrollarse. Y sé que en el Partido Nacional también hay muchos actores que están a favor de mantener las elecciones, cambiando por ley la sanción, digamos, que no se sancionen las personas que no vayan a votar, como pasa hoy, por lo cual sería obligatoria en la forma, no en los hechos. Pero una elección con escasa participación popular sería una elección rara, sobre todo además para Uruguay, ¿no? Le resta legitimidad, ¿no? Claro, creo yo. Claro. Es mi opinión, pero sí, ya digo, no ha sido un tema fácil de consensuar. El Frente Amplio llegó a un consenso ayer. Nosotros creo que estamos en la misma línea a esta altura. En realidad nuestro ejecutivo se reúne el lunes de mañana por este tema. El Frente ya lo resolvió. Y veo que el Partido Nacional también viene encaminado a esa decisión. Más el Partido Nacional, que está encabezando el gobierno nacional, encabezando la toma de decisiones en cuanto a lo que se está haciendo en el tema sanitario. Es muy contradictorio promoverlo con lo otro, ¿no? Claro, pero en fin. Claro. Bien, Adrián, para ir finalizando, te cambio de tema en un tema que también con todo esto ha quedado en segundo o tal vez tercer plano, pero bueno, que recientemente hablo del cambio de nomenclator aquí en Ciudad de la Costa, donde unas 110 calles también de la microrregión que cambiaron y se generó toda una polémica, por ejemplo, por el cambio de Tomás Berreta a Liber Seregni, la Rambla, ¿verdad? Y tengo entendido que hiciste algunos contactos políticos para que se revea esa decisión. Nosotros... A ver, ha sido un proceso largo, esto arrancó hace mucho tiempo, aquí también yo entiendo... Arrancó en 2008 y se cerró, digamos, en 2011, ¿no? Sí,
y bueno, y se aplica ahora. Nosotros, en mi caso, yo asumí la Secretaría del Partido Colorado en el 2015 y no había ocupado posiciones dentro del partido nunca antes, ¿no? Entre las cosas por las cuales nosotros ganamos la elección interna, y creo yo que ganamos la elección interna y nos consolidamos como mayoría dentro del partido, es porque vinimos a hacer cosas que no se estaban haciendo dentro del partido. O sea, aquí primero hay una clara omisión de legisladores departamentales del Partido Colorado que no advirtieron que esto podía pasar en la Junta Departamental, si bien lo que se votó no es el cambio exacto de los nombres, sino una autorización para cambiar el nomenclato, ¿verdad? Que fue lo aprobado incluso con voto del Partido Colorado. Eso fue lo que se votó en la Junta Departamental. Eso fue lo que se votó en la Junta Departamental. No el detalle de los cambios. No el detalle de los cargos, de los nombres, exactamente. Luego eso pasó por otras instancias, en las que también yo creo que allí faltó control, que es lo que tiene que hacer una fuerza cuando es oposición. Luego, nosotros nos enteramos a través de ustedes, en realidad esa fue la información que tuvimos, fue en lo personal como me entero, y ahí nosotros como partido sí vimos, más allá del procedimiento formal, nos pareció muy injusto algunos cambios que se iban a realizar, como fundamentalmente la Rambla Tomás Berreta, con todo lo que significa Tomás Berreta para Canelones, y también el nombre de la calle José Valle Ordóñez, por Germán Araujo. Por Germán Araujo, que no es problema acá. Una de las razones que nos explicaban era que Germán Araujo había vivido allí en esa calle. Está bien, como todos sabemos, y me pasa a mí permanentemente porque me pierdo todo el tiempo aquí en Ciudad de la Costa, hay un montón de calles que sin nombre, hay un montón de lugares donde se puede recordar a las personas importantes, sobre todo en este caso para el Frente Amplio. No tengo ninguna objeción contra que se nomine a alguna calle Germán Araujo, ni ninguna objeción, mucho menos con el nombre de Liber Sereni, si bien ya está la interbalnearia y ya, bueno, tienen que ir dejando calles también para los que vienen, porque van a tener que poner calle a Tabarebaque, a Mujica, un montón más, y si le ponen a todo Liber Sereni se van a quedar sin calle para ponerle nombre. También nos apuntaban que este nuevo nomenclator no presta atención a personalidades que han tenido que ver, que son vecinos, pero que han hecho mucho por la ciudad, bueno, por lo tanto tampoco rescata la identidad en muchos aspectos. Yo creo que ese es un punto. Me parece que, y termino con esto y voy a eso que me parece bien interesante. Ahí pasó esto con respecto a estos nombres. Obviamente la sensibilidad del partido se vio afectada al ver figuras tan importantes, sobre todo en Canelones, como Tomás Berreta. Ahí fue que yo comenté esto en las redes sociales, eso lo tomó el diario El País, ahí se hizo un poco más público. Y bueno, lo importante es que la Intendencia ha parado en este sentido. De hecho, ese mismo día se quiso comunicar conmigo de un teléfono que no tenía, porque yo tenía otro número del ex intendente Orsi. Me llamó de un número que se ve que es el personal, que ya hemos ido conversando por ese número. Me informó de primera mano que había hablado con el director Metediera, que se habían parado el proceso de avance del colocado de calle, que se estaba reviendo la situación y que nos asistía razón y que esto se iba a replantear. Bueno, nosotros yo lo que le pedí a Yamandú y le pedí a Metediera es que haya una resolución formal de la Intendencia en este sentido, que es lo que nos dejaría tranquilos a nosotros. Es decir, no ni siquiera que se va a cambiar esa calle por otro, ni que tome decisiones que por ahí no puede tomar sin consulta con el municipio, en fin, pero sí decir, bueno, oficialmente esto está suspendido, porque yo tengo el temor, como me ha pasado en muchas otras cosas con la Intendencia, que mañana me levante y me encuentre con los carteles en la calle, porque Metediera tomó licencia, que se comprometió mucho con este tema, que me dijo que teníamos razón y es alguien con quien tengo una excelente relación además, como la tengo con Yamandú. Para aclararlo solamente, Marcelo Metediera, sí, director general de Tránsito. Exacto, y viceintendente de Canelones, ¿no? Ahí suplente del intendente y primer suplente de la próxima candidatura de Yamandú. Digo, no hay ningún problema, lo que yo quiero es la formalidad. El Partido Colorado, a través de su comité ejecutivo departamental, pide la resolución que diga se suspende por X tiempo y luego vemos cómo lo hacemos. En cuanto al nomenclato, bueno, quizá haya que repensar todo esto, porque más allá del Frente Amplio, más allá del Partido Colorado, más allá del Partido Nacional, quizá tengamos que poner la vara más alta a la hora de nominar las calles, porque, bueno, no puede ser que cuando cambie un signo político, pero esto no es para el Frente Amplio, en esto estamos todos, ¿no?
cambia un partido, entonces un X día gana el Partido Colorado, le sacamos todos los nombres del Frente Amplio, entonces lo que era Germán Araujo no es malo, no, claro, no es malo, le ponemos claro, Colorado nosotros, claro, ¿no? Y me parece que las cuestiones locales tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde realmente, lo vivo en los pueblos chicos, donde todas las calles están nominadas, donde ya tienen nombre todas las calles, y hay figuras bien relevantes desde lo local. Y a veces cuesta, porque bajaron Valle de Ordóñez, bajaron Luis Valleverre, bajaron Luis Alberto de Herrera, ¿no? De una calle que quizá no tuvo nada que ver con la localidad, pero cuesta bajar ese nombre para poner la calle de una figura importante de la localidad, ¿no? Del lugar. Pero parece tener sentido, sobre todo en un departamento donde cuesta generar identidad. Cuesta porque estamos pegados a Montevideo, estamos bombardeados por los medios de Montevideo, entonces generar identidad y sentido de pertenencia cuesta, ni que hablar aquí. Claro. ¿No? Donde claro. las cosas se mezclan tanto. Entonces, ese trabajo, que yo creo que se ha hecho bien en los últimos 15 años, ¿no? Porque el departamento tiene mucho más identidad hoy que hace 15 años, es una construcción de largo aliento, ¿verdad? Pero creo que la identidad de Canelones se ha visto fortalecida en los últimos 15 años. Me parece que para ir en esa línea y seguirlo fortaleciendo, y esto no va a terminar hoy, creo que el destaque de figuras relevantes de la zona son importantes. Entonces quizá haya que repensar cómo se van nominando las calles en cada lugar, ¿no? Perfecto. Bueno, Adrián Peña, senador del Partido Colorado, candidato a intendente Canelones, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación y bueno, a cuidarse y a salir de esto, como decían recién. Salimos seguros y salimos más rápido si todos colaboramos, así que bueno, hay que estar en positivo y bueno, hacer frente a esto que se nos ha venido. Creo que los uruguayos estamos acostumbrados a ponernos al hombro entre todos cuando las circunstancias lo ameritan y creo que este es el caso, ¿no? Muchas gracias.